Buenos días. Gracias al Señor por un nuevo día que Él nos regala. Esto en estos tiempos deja de ser un dicho a hacerse una realidad para cada uno de nosotros. La misericordia de Dios es nueva todos los días para los que nos levantamos y vemos los rayos del sol, como en este momento. Y también gracias al Señor por este día donde puedo comunicarme con ustedes para transmitirles un mensaje devocional que me ha ayudado a mí y también digamos que en cierta manera es necesario en estos tiempos de pandemia, tiempos de contagio, tiempos de muerte, porque el mundo está de duelo y el Señor nos pide que nos aferremos a sus promesas. Un texto tradicional de los profetas Eliseo, Elías y Eliseo, que fueron profetas evidencialistas con sus señales, con sus milagros. El Señor los usó para que Israel inclinara su corazón hacia Él y dejara los ídolos. La narración de hoy está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, desde el versículo 8, y tiene que ver no solamente con un contexto de Israel, sino también con su oponente natural, los sirios o el ejército sirio. Más o menos para ubicarnos en el contexto, tenemos que recordar a Naamán, el capitán del ejército sirio, que fue curado de la lepra en el río Jordán 7 veces cuando se sumergió. Estamos en ese contexto. Y aquí estamos entonces desde el versículo 8 y antes voy a orar para que el Señor nos dirija. Señor y Padre, gracias por este nuevo día. Anímanos constantemente y que tu palabra haga una raíz fuerte en nuestro corazón para que nuestra confianza no sea solamente una confianza en lo que hacemos, sino por el contrario en lo que tú haces por nosotros y en el mundo entero. Gracias por este tiempo. Bendícenos en estos minutos en Cristo Jesús. Amén. Desde el versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros, del ejército sirio, es del rey de Israel, un espía. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde están, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces él vio el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, un criado, un siervo de Eliseo. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos del criado para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que
herías con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. La narración sigue, pero quiero solamente ubicarme en el momento en que el capitán sirio va en busca de Eliseo, porque Eliseo interpreta precisamente todos los secretos que el rey, o mejor, el capitán sirio, tenía contra el ejército de Israel. Realmente el ejército de Israel o el rey de Israel no necesitaba espías, sino que lo que hacía Eliseo era comunicarle al rey y al capitán del ejército de Israel donde iba a acampar el ejército sirio, porque así se lo había revelado el Señor. Uno de los siervos del capitán sirio le dice precisamente que el profeta Eliseo logra interpretar, y realmente Dios le revela a Eliseo dónde está la ubicación del ejército sirio. Por eso el capitán sirio envía al ejército para que apresen o cojan a Eliseo, y así, digamos, ya no tenga la oportunidad de revelarle al ejército de Israel dónde está la ubicación del ejército sirio y las intenciones del ejército enemigo. El criado sale de mañana y encuentra el ejército enemigo alrededor de la ciudad de Dotán, alrededor del lugar donde vive Eliseo y el criado, y se asusta. Es así como en el versículo 15 dice: y se levantó de mañana, como cada uno de nosotros se levanta cada mañana, y salió el que servía al varón, y salió el criado. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, el ejército sirio, con gente de a caballos y carros, entonces su criado le dijo: señor mío, Eliseo, ¿qué haremos? La primera respuesta que da el profeta es: no tengas miedo. El versículo anterior lo que nos muestra es una realidad que el criado ve. Ve al ejército enemigo, ve la intención del ejército enemigo de llevarse al profeta, la intención del ejército de acabar con todo, la intención también de que el ejército de Siria no va a dar oportunidad a que se escape tanto Eliseo como su criado. Y por eso hay un miedo natural. Y ese miedo natural es prácticamente innato a todos los seres humanos. Es así como cada mañana que nosotros salimos, el Señor en su misericordia nos guarda, nos protege, nos bendice, nos ampara, y reconocemos eso. Hay unos días que son de mayor provecho que otros en la comunión que tenemos con el Señor. Sin embargo, en un devocional como este, en estos tiempos de peste o de pandemia, como se llama modernamente, debemos reconocer que muchos de nosotros tenemos un miedo natural. Y no es para menos. Todas las mañanas vemos el periódico, la prensa o los comunicados que llegan de la cantidad de contagiados por el coronavirus en el mundo entero y las muertes que deja. La cantidad de contagiados por el coronavirus en nuestro país o en nuestra región y las muertes que dejan. Y sospecho, y no solamente sospecho, sino que es evidente que nosotros nos preguntamos cuándo me va a llegar a mí, cuándo me va a llegar a un familiar, le va a llegar a un familiar, cuándo le va a llegar a una amistad esto, a un conocido. Y tenemos miedo. Tenemos miedo por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros allegados. Y tenemos miedo por nuestra ciudad, nuestros pueblos, nuestros campesinos, nuestros gobernantes. Tenemos miedo por nuestro país, tenemos miedo de lo que pasará.
Es como si tú te levantaras esta mañana y vieras que alrededor de tu conjunto, alrededor de tu barrio, ahí está presente la pandemia o la peste. Y tú te preguntas, ¿qué haremos? Tú no tienes el antídoto eficiente. Tenemos las medidas preventivas que ya ustedes conocen y no vale la pena mencionar en este momento devocional, y lo debemos seguir haciendo. Pero el punto aquí no es como decía un gran amigo, pastor mío, pastor nuestro, que decía, lo que pasa es que la Biblia dice que la plaga no tocará mi hogar, mi casa, hay que confiar en eso. El texto está muy adecuado, la aplicación es la que no está adecuada. No por ser hijos de Dios o por ser cristianos no nos va a tocar una plaga. Si el Señor quiere que también llegue a sus propios hijos, lo hace. Pero debemos hacer, obviamente, con nuestra responsabilidad delante de Dios lo que tenemos que hacer. El texto no va dirigido a la defensa de nuestros males temporales. Y era precisamente lo que Elías le quería transmitir a su siervo. Dice Elías a su siervo, versículo 16, no tengas miedo. Es lo primero que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. No tengas miedo. No hay por qué temer. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Le está diciendo una promesa a su siervo. Y esa promesa tiene que ver precisamente con que su miedo se tiene que apagar en la medida que cree que son muchos más los del ejército divino que los del ejército sirio. ¿Cómo lo aplicas a tu vida? Alrededor nuestro, alrededor de la iglesia, alrededor de tu familia, hay miles de ángeles, pero no oramos a los ángeles. Son siervos de Dios al servicio nuestro. Pero tampoco el texto quiero dirigirlo por ese lado. El texto va dirigido a otra cosa. Es que cuando tú tienes un miedo, tienes que acudir a las escrituras, al autor de las escrituras, al autor de las promesas, para que te quite el miedo. Ya no debemos tener miedo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. El miedo máximo que podemos tener no es por el perro bravo del barrio, no es por la cantidad de migrantes que están en las calles, no es por la cantidad de delincuencia, no es porque faltó el papel higiénico en el supermercado, no es porque esté faltando algún artículo, no es porque te está empezando a dar tos y ya te empezaste a sugestionar, no es porque tienes dolores de cabeza y ya empezaste entonces a sentir cierta presión. No, ese no es un motivo de miedo. El miedo realmente justificable es que cuando te mueras, antes de morir, no sepas a dónde te vas. Eso sí debe producir miedo. Por eso el profeta le dice a su siervo, no tengas miedo. Este problema del ejército sirio se resuelve. Quiero mostrarte algo y Elías entonces, después de decirle la promesa en el versículo 16, ora al Señor de la siguiente forma. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, el del siervo, para que vea, para que no tenga más miedo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y ahí el muchacho se dio cuenta que no estaba solo, que el ejército del cielo estaba alrededor de ellos dos, de Eliseo y de él. Pero la petición de Eliseo es el segundo énfasis que quiero hacer. La oración que le
manifiesta a nuestro Señor es que abras sus ojos para que vea. Y creo que eso es lo que nos está haciendo un poco de falta, pero qué bueno que hay cuarentena para ejercitarnos en esto. Necesitamos abrir los ojos en muchas cosas, de la providencia de Dios, que está haciendo y no está haciendo. Es decir, del dominio del Señor sobre el universo, sobre la iglesia y sobre nuestras vidas. Este tiempo de stop obligatorio es el que nos debe ayudar a nosotros precisamente a ver lo que antes no veíamos y a confiar en lo que antes no confiábamos y agradecer lo que antes no agradecíamos. Estos cambios o estos stops que produce el Señor son precisamente para beneficio de su pueblo, son para bendición de su pueblo. Porque como Eliseo le dice a su siervo, te voy a mostrar las razones por qué no debes sentir miedo. Pero inmediatamente que el Señor le revela ese ejército invisible para los demás, pero visible para ellos dos, para nosotros también la realidad es diferente a lo que el mundo vive en su realidad. El mundo vive una realidad caótica. El mundo vive una realidad de miseria. El mundo vive alrededor de unos estándares que son muchas veces antivalores para Dios. Pongámoslo en contexto. ¿Para qué se quiere sanar una persona mala? Para hacer más maldad. ¿Para qué se quiere sanar una persona que roba? Para robar más. ¿Para qué se quiere sanar una persona que no tiene temor a Dios? Pues para seguir en esa condición. Pero para nosotros, ¿por qué no queremos que nos toque el coronavirus? Para tener la oportunidad de seguir testificando del reino de los cielos. Eso es, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Y esto precisamente nos ayuda a ubicar nuestros ídolos y que el Señor nos dé la capacidad de desmontar nuestros ídolos. Estos stops sirven para eso. Y muchos de nuestros miedos son construidos precisamente por nuestros ídolos. ¿Qué puede pasar más allá? ¿Qué puede pasar? Ya el Señor nos muestra que alrededor de su pueblo hay un ejército que nos cuida. Pero también el Señor nos muestra que la misión nuestra aquí es: abre los ojos, iglesia, abre los ojos, cristiano, abre los ojos, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente estamos sintiendo más miedo o más temor de la epidemia misma que del que la creó y el que está permitiendo este mundo tan lleno de caos y lleno de miseria y de duelo. ¿A qué nos estamos aferrando? ¿A qué nos estamos aferrando? Tenemos que lavarnos las manos, pero lavarnos las manos no nos va a salvar la vida. Nos va a salvar la vida nuestro Dios, que nos dice que nos lavemos las manos, que tomemos las medidas, pero más que eso, pasándolo al nivel de nuestro corazón entregado al Señor, que confiemos en Él. Creo que nuestra vida va más allá de la que experimentamos en este momento. Y el Señor de nuestras familias, de nuestros hogares, de la iglesia, pero Él está pidiendo que confiemos en Él.
que miremos, que abramos los ojos del Espíritu y que el cielo, así como permite estas catástrofes, también nos ha bendecido con muchas cosas inmerecidas. El sol sale sobre justos e injustos, la lluvia cae sobre justos e injustos, pero lo que sí es cierto es lo que el apóstol Pablo mencionó a la iglesia, a los romanos, lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, sí hay una ventaja con nosotros. Todo se concentra en nuestra relación que tenemos con nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Si aún no tienes esa relación, pídela, búscala en las Escrituras, búscalo en la Biblia y establece una relación íntima con el Señor. Él te quitará todos los miedos y solamente dejará uno, que llamemos, o la Biblia lo llama temor de Dios, que al mismo tiempo es la honra, el respeto y el amor que tenemos hacia Él. Hermanos, que el Señor los bendiga, y a todas las personas que tengan acceso a este video en tiempos difíciles. Que el Señor nos esté alimentando la confianza, que el Señor nos ayude a pasar estos días de cuarentena, y también que los planes que han sido modificados nos dé la sabiduría para que, al ser renovados otra vez esos planes, no nos perdamos en ellos, sino que por el contrario sigamos siendo nosotros agradecidos con aquel que diariamente nos da su sol, nos da su aire y nos permite respirar. Que el Señor nos guarde siempre. Amén.